por favor, porque estos muchachos están haciendo de rogar. Adelante, lee tú, Angie. Los avances tecnológicos y el aumento de la inestabilidad laboral con sus efectos asociados de desempleo, el cierre de empresas y el descenso del consumo y de la inversión. No. Mira, donde la que está en el foro, se debate acerca de la crisis de la globalización, dice, esta crisis va desde la relación entre yo estaba leyendo mi aporte. Ese pedacito nomás. No lo veo. Sebastián Zapata, lee. Johanna, ¿lo tienes ahí? Lo estoy buscando. En el ABA, Johanna. ¿Cómo estás? Hola, profe. Profe, digamos que bien para no preocuparlo. Por acá saliendo de incapacidad. Ya cuando la enfermedad está presente. Bueno, ya la encontró. ¿Listo? No, el sistema está lento. Bueno, en el ABA ustedes se encuentran ahí, en la clase número... El debate de la crisis, ya. Eso. Adelante, Angie. Bueno, se debate acerca de la crisis de la globalización. Esta crisis va desde la relación entre la ciencia, tecnología y moral. Nos topamos con todo sentido sobre la vida humana y la reducción determinista de todo sentido de libertad humana. Perdón. Vuelvo y comienzo. Esta crisis va desde la relación de la ciencia tecnológica y la moral. Nos topamos con todo sentido sobre la vida humana y la reducción determinista de todo sentido de la humanidad. Es que yo como que lo estoy viendo. Todo ello debería determinar la fuerza suficiente para convocar los recursos morales de todos los pueblos, para buscar una solución ética a los problemas de la globalización unilateralmente neoliberal. Para ello se ofrece principalmente la posibilidad del diálogo en busca de un ethos mundial, la teoría de actuar comunicacional y desarrollar por Jürgen Habermas puede ayudar a comprender hoy las relaciones entre la ciencia y la moral de manera semejante a cómo lo planteará Kant. Pero entre otros medios, la política y la ética, este renovado planteamiento sobre la ciencia y la tecnología y sociedad con la ayuda de la comunicación obliga a replantear el sentido de la universidad como el lugar del diálogo y la producción discursiva más humana en tiempos de globalización. Entonces, apelo a la voluntad de uno de ustedes para que haga de moderador de ese debate basado en eso. ¿Y de qué se trataba? De llenar eso de contenido. Por eso es una reflexión. Tuvimos la semana para pensar eso. Entonces, ¿quién quiere ayudarnos a ser el moderador o moderadora? ¿Quién quiere? A ver, ¿quién nos colabora con eso? Porfa, Mary. Angie también, Angie. Yo me ofrezco, pero piden la palabra por el interno. Sí, por favor, entonces le piden la palabra, ella pone sus condiciones, le piden la palabra a la profesora Angie Zapata, de manera tal que vamos tomando también apuntes de lo que digan los compañeros y vamos llenando ese presupuesto de reflexión que es muy cortico, pero muy denso, porque podrías tener miles, ¿no? Pues con un pedacito de eso nos podríamos quedar todo el año, no todo el semestre, todo el año haciendo reflexiones éticas, porque se trata de que eso nos sirva de insumo, lo reventamos, lo hacemos explotar hasta que salgan trozos de realidad, y cada trozo de realidad puede ser un asunto conflictivo para que lo reflexionemos. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva ética. Listo, entonces yo los voy a escuchar con toda atención y devoción. Adelante.
Compañeros, los invito a que de manera respetuosa cada uno por el interno vaya pidiendo el uso de la palabra y hagan un pequeño resumen del tema. Samira tiene la palabra. Profe, por el momento nadie. Los remito a la reflexión inicial. La reflexión inicial y que la dejé como un solo video para si alguien quiere ir y repasarlo. Estoy haciendo así como cortar las clases en varios pedazos, en varias instancias, porque siempre pasa así. En la clase son momentos, son instancias, son estadios, para que si alguien lo quiere mirar, es eso. Venimos a reflexionar por nosotros mismos. ¿Que nos basemos en autores? Sí, pero la reflexión la hacemos nosotros. Creo que Samira te pidió la palabra, Angie. Sí, yo. Buenas tardes. Mi nombre es Samira Mosquera Torres. Me aporte, ay, no, qué pena con usted que te haga con mi sobrino. En el presente foro, pues, mi aporte fue el siguiente. En el presente momento histórico se puede notar cómo la globalización es un proceso que no se detendrá en un futuro cercano y que seguirá involucrando cada vez con más fuerza a todos los sectores productivos del mundo. Esta situación merece atención si se tiene en cuenta que la integración mundial generada por la globalización, lejos de influir solo en temas comerciales y económicos, afecta a todos los aspectos de la sociedad. ¿Sí me escucharon? Gracias, Samira. Ay, no. Qué pena, córrase. No, papi, déjeme. Ya puedes apagar el micrófono, Sami. Sigue ahora el compañero Víctor Hugo Arias, tiene la palabra. Gracias, compañero. Compañeros, buenas tardes. Pues para mí es un placer de pronto tomar nuevamente la palabra. Sí, dime. Tomar nuevamente la palabra, pues ya la compañera que me antecedió de pronto dio una pequeña, habló un poquitico de la crisis, yo quería volverme un poquitico atrás. El profesor nos daba una reflexión y nos decía que los principios, y nos decía que habláramos de los principios cuando nosotros vamos a la universidad. De pronto la universidad y la academia nos da unas herramientas, pero no todas. Nosotros las herramientas y la experiencia la cogemos es cuando salimos. La universidad de la vida es la calle. De pronto un poco ecológico me parece a mí que pueden ser los principios. En un principio hablábamos y veíamos a Kant. Kant nos hablaba de Dios naturalismo y nos hablaba mucho de los principios éticos y morales. ¿Qué son principios éticos y morales? Son las costumbres, las creencias que nosotros tenemos. La crisis de la globalización es un buen punto de partida sobre el presupuesto de la reflexión. Y no solamente la compañera que lo dijo, la que me antecedió, que son temas comerciales, sino que me parece a mí que son todos los temas, porque estamos en un mundo cambiante. Por ejemplo, nosotros nunca esperábamos que íbamos a tener algo en la historia, aunque no lo viviéramos en carne viva, como es el COVID-19. Es algo que nos va a quedar en la historia a nivel mundial, que en el año 2021 tuvimos esa crisis, esa pandemia que nos va a dejar y nos va a marcar por siempre. Entonces, son muchos temas a tratar y como dice el docente Federico, cada uno tiene unas ramas que si nos vamos por cada una de ellas nos extenderíamos demasiado. Pero sería muy bueno que cada uno lo hiciéramos. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, Víctor, por tu aporte. En este momento tiene la palabra el compañero Oscar Foronda. Hola. Hola, Rita. Ya puedes proceder. Bueno, en el párrafo, lo primero que se ve es los términos de globalización, ciencia, tecnología y moral. Entonces, como para empezar por ese lado, de cuál es la importancia de todo el desarrollo tecnológico y científico y técnico en la modernidad. ¿Cómo ha incidido de manera tan positiva en la humanidad en avances tan importantes como, por decir algo, en la salud pública, la ciencia? Han habido avances pues absolutamente eh, aportantes pues, a la humanidad. Sin embargo, también la ciencia eh, ha avanzado no solo pues, en la medicina, sino también en la física, en la ingeniería, y vemos cómo los estados, los, las corporaciones transnacionales y los personajes pues, más poderosos del mundo, porque ya no es de un país en específico, porque la palabra globalización nos habla sobre la aldea global. Entonces estos personajes, estas corporaciones ya no son precisamente de una sola bandera, sino que estas corporaciones son mundiales. Cómo han llevado con sus intereses eh, y con esta ciencia a lo que se llama el terrorismo, la guerra, puesto que la física y la ingeniería han servido mucho para que estas corporaciones, estos países, estos poderosos y estos eh, ambiciosos y adictos al poder usen todo este conocimiento tan maravilloso para crear armas de destrucción masiva, crear armamento poderoso, letal, eh, para poder lograr sus, sus cometidos, sus objetivos, sus metas de eh, lograr el control total, el poder total. Entonces, vemos cómo esto atañe a nuestro tema que es la ética, la moral, cómo llegan a ser estos monstruos tan absolutamente eh, antiéticos, amorales. Entonces, deberíamos desde la universidad reflexionar mucho sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo a nivel mundial, sino también en el país, porque todos los fenómenos mundiales desde hace muchos años empezaron a cambiar nuestro país. Por ejemplo, desde la caída del muro. Apenas cayó el muro, es muy coincidencial que cambiamos de constitución y el país se abrió a la globalización. Este político que mataron en los 80, el caudillo liberal Galán, él hablaba del nuevo liberalismo y en eso estamos en este momento en el mundo, que es el neoliberalismo. Y eso tiene mucho que ver con la globalización. Entonces es muy importante que desde la sociedad, desde las ciencias humanas, los estudiantes y desde todas las ciencias en la universidad se reflexiona mucho sobre toda esta temática. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias por su aporte. Ahora tiene la palabra Orfameri García.
Por Mary García tiene la palabra, ¿no? Ya, era que no había aprendido. Buenas tardes para todos. Bueno, no necesitamos mucho salir del país, basta con salir mirar por nuestra ventana para mirar el desenfreno de la sociedad en una carrera por obtener el máximo provecho de lo que se pueda, sin importar pisotear los derechos del otro. Entonces, en esa carrera y en ese afán por la búsqueda de tener lo que quiero o lo que creo necesitar, y además a veces se pasa es algo que raya en el absurdo de acumular, ¿sí? Entonces se rompen todas esas normas éticas y sociales, morales, de una sociedad que no evoluciona. Para mí, como lo veo, involuciona, porque es demasiado la crueldad de la desigualdad, precisamente por eso, porque no importa que el otro sufra, pero yo tengo lo que quiero, y eso hace que se hayan violado hasta los mínimos derechos, hasta las mínimas oportunidades de otros grupos sociales, de otras personas, de otras familias, y eso, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos meses llevamos? Más de 4 meses con el tema de la pandemia, y basta que den un solo permiso, un solo día de oportunidad para hacer algo diferente y romper con ese encierro, y nos hace ver que no aprendimos nada, que esto no nos enseñó nada, que la gente dejó esos temas de la ética, de la moral, para salir a buscar algo que no sabe qué es. Entonces, en ese afán, no importa si los demás se contagian o si yo me contagio y contagio a otros, es algo que viola todas esas normas de seguridad, pero eso tiene un fondo, y es la falta de buscar ese yo que me hace ver en el otro que el otro soy yo también, pero que yo soy él es yo y yo soy él. Esa mirada que debemos dar como seres humanos, que debiéramos estar era en ese crecimiento, en esa búsqueda, pero el mismo sistema que hoy gobierna el mundo es un sistema que hace que eso pase a un segundo plano o a un tercer plano, todos esos valores como humanidad, como sociedad. Y aquí tenemos el resultado, y nos hacen a veces como creer que eso es normal, y casi que nos lo estamos creyendo. Como sociedad casi que nos estamos creyendo esa falta, y entonces nos pueden dar una noticia de una violación terrible o de una masacre terrible, del dolor terrible de una sociedad, pero inmediatamente empatan con los goles de no sé quién. Entonces eso hacen como un salpicón social, algo que degrada cada día más esa dignidad como seres humanos. Me parece que es algo que raya en la miseria humana, porque es algo que ha dejado ver lo peor de la sociedad, o lo peor que puede llegar a tener un ser humano con respecto al respeto, si se vale la redundancia, al respeto por el otro, al respeto por los derechos del otro, al respeto por la dignidad del otro. Eso es un tema pues demasiado extenso, pero entonces la prudencia, ¿cómo se obtendría cuando el otro está violando mis mínimos derechos? ¿Cómo espero yo justicia o la aplico cuando por aplicarla o por buscarla ya voy a ser esa estigmatizada o estigmatizado? ¿Cómo voy a tener fortaleza o aplicar la fortaleza para decir frente a tanta degradación social, y cómo voy a tener templanza frente a eso, que estos 4 principios serían la verdadera búsqueda de la felicidad, según Aristóteles? Entonces, me parece que sería una reflexión bastante profunda la que debiéramos de estar teniendo cada uno de nosotros,
Y como vuelvo y repito, esto que parecía ser una alarma para el planeta como individuos o como raza humana, de una alerta de que miren, nos podemos extinguir, no nos ha enseñado nada, no hemos aprendido nada. Y seguimos patinando en las mismas situaciones, en las mismas violencias, en las mismas violaciones y en el mismo olvido de esas normas tan básicas para una sociedad en desarrollo que se querría, si se puede decir así. Compañera, muchas gracias. Ahora tenemos al compañero Carlos Augusto Betancourt. Gracias, Ángela, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, profe, buenas tardes. Compañeros, este tema, de verdad que nos da la oportunidad, la posibilidad de interiorizarnos, inclusive mucho, diría yo, a cada uno. Es que el tema de la globalización, incluso, es una opinión pues muy personal. La globalización en sí pues no es mala necesariamente, ni tendría que ser mala en los asuntos en los que uno lo analice, desde el contexto de la ciencia, como lo dice el texto, de la tecnología o de la sociedad. Yo quiero tocar un tema que me parece a mí que tiene también relación en cuanto a la problemática que se presenta con el tema de la globalización, y es el tema del egoísmo. Mire, ¿qué pasaría si el ser humano por naturaleza no fuéramos tan egoístas? Si la globalización fuera una forma o una idea de unificar. ¿De unificar qué? Conocimientos, de que todo el mundo pudiera aportar desde su conocimiento, desde su poder. Pero ese tema del egoísmo natural del ser humano, obviamente eso nunca nos va a dejar. Ese egoísmo que yo lo llamo absurdo, que hace mal, que daña, no deja que nosotros mismos incluso no dejemos que nos fluya todo lo que tenemos que aportar, que muchas veces alguien nos tenga algo bueno para decirnos y simplemente no nos lo dice, o no nos lo enseña, o no lo enseñamos, o no lo decimos. Yo digo, ojalá, compañeros y los que estamos en esta tarde, en esta maravillosa reunión, ojalá es una palabra muy bonita, viene del árabe, que significa si Dios quisiera. Ojalá que aprendiéramos. Y tengo otra reflexión adicional en cuanto al tema de la academia. Nosotros que tenemos la oportunidad, que somos, pienso yo, bendecidos, que somos afortunados de estarnos educando. De todas maneras, pudiéramos ir transformando en algo la realidad, porque es que tampoco se trata de que nos sentemos a hacer una crítica, y la podemos hacer con todo derecho y la tenemos que hacer, pero si no hacemos tampoco un poquitico siquiera desde nuestras familias, con nuestros amigos, con quienes nos conocen, porque entonces el círculo vicioso nunca se va a acabar. Imaginémonos, por ejemplo, si en un mundo globalizado como el que tenemos, mal que bien, por ejemplo, la mayoría de las personas tuvieran la oportunidad también de educarse como estamos nosotros educándonos. Pues es una utopía, pero sería maravilloso. Y con esto me despido y muchas gracias. Vuelvo y les digo, no se les olvide, hay dos palabras claves:
No podemos dejar y no podemos ser en muchas ocasiones, como lo es muchas veces el mundo con nosotros, tan egoístas. Y otra que yo sé que se puede cumplir es ojalá, porque ojalá puede pasar y lo podemos hacer pasar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, compañero. En el momento parece que terminó el foro porque nadie más. Profe, tiene la palabra. ¿Me dio la palabra a mí? Bueno. No, la verdad es que, créanme, son ejercicios nuevos que yo quiero, pase lo que pase, lo hacemos, lo vamos a hacer. Y desde un principio les dije, no, tranquilos muchachos, que yo no vengo a enseñarles nada. Yo no estuve en la escuela de Harvard, ni estuve con Aristóteles, codeándome por allá, con Sócrates, con Aspasia, de pronto tomando vino. No, humildemente, pues, tengo una postura y una propuesta pedagógica. Y es esto precisamente. Démonos tranquilos contra las paredes de estar pensando en cosas que son gruesas, y en la medida en que nosotros nos enfrentemos a eso, les aseguro que mientras lo hagamos, lo aprendemos. Y mientras nosotros empecemos a socializar lo que sepamos, también nos damos cuenta que es lo que nos falta saber. Si yo hubiera leído esto, yo debía haber visto aquello, yo debía haber visto siquiera un artículo para haber desatado la lengua. Porque la otra opción, que es la que no me gusta y en la que estoy absolutamente convencido que ustedes me van a acompañar, el profesor dictador, el que dicta cátedra, el que se sienta en una silla a dictar cátedra, cátedra de silla, recuerden. Eso tenemos que superarlo, porque tenemos que venir al campo de entrenamiento, a entrenar el espíritu crítico, el espíritu reflexivo. Y entonces se planteó una tesis, un pequeño escrito, pequeño, entre otras cosas. Y vean, muchachos, créanme que mi participado, Samira, leyó un texto. Bueno, estaba con el sobrino y no se pudo concentrar mucho, pero leyó un texto que era pertinente sobre la globalización y abordó los valores económicos que implica la globalización, valores económicos y esa incidencia que tiene sobre la humanidad, sobre el ser humano. Porque siempre el ser humano, siempre es el hombre el punto focal de la reflexión ética. Además, porque es que es el animal, y ya lo dijimos una vez, es que es el animal cuyos actos son responsables, cuyos actos son pensados. Como decía un maestro, bueno, el león se come un ciervo y no le queda un remordimiento. Está en el mundo natural. Lo vimos en la primera clase. Nosotros somos esos animales que pensamos en las consecuencias de nuestros actos. A nosotros sí nos da pesar, nos da remordimiento. Por eso hay unas escuelas en este momento y muy potentes en el mundo, como el vegetarianismo, porque hay vegetarianos. Pues hombre, no obstante que la antropología y la ciencia dice la carne es necesaria, hay gente que dice no como carne, no porque crea que la carne es veneno, no, sino por compasión. Porque mientras yo no coma carne, un animal menos puede ser sacrificado. Yo quiero ayudar a que menos animales sean sacrificados por compasión. ¿Ustedes creen que otro animal siente compasión? Ninguno, ¿cierto? Entonces siempre la reflexión ética tiene como ese centro de análisis de reflexión del hombre, el ser humano. Bueno, y Víctor le responde, hey, Samira, amiga mía, Samila Torres.
Y dice, no solo es el tema económico, le dice Víctor. Y empieza a haber una discusión y empezamos a calentar el ambiente. Y entonces el compañero vino, Óscar Foronda, entra al debate y creo que empieza a hacer un ejercicio que para mí es muy validero. Hombre, ¿de qué está hecha esta frase? Y Foronda empieza a decir, vea, yo encuentro esta frase y habla globalización, los valores, la ciencia, el desarrollo humano, estos elementos, ¿cierto? Los elementos que ustedes ven ahí en la frase. Y él la desvertebra, la desestructura, desbarata esa frase para cabalgar en cada una de esas palabras. Es que cada una de esas palabras es una categoría que merece un análisis. Ya ahí arrancó, va bien, Óscar, ahí vamos arrancando, ¿cierto? Ahí vamos dándole, ahí vamos soltando, ahí nos vamos entrenando. Al principio el deportista entra a la cancha y no sabe si darle la vuelta o irse hasta la esquina y devolverse. La cancha está hecha para eso. Cada quien va a un gimnasio y hay algunos que de pronto al principio son un poco timoratos de entrar a las pesas y a la parte ruda del gimnasio. Entonces cogen una cordita y saltan, ¿cierto? Bueno, y saltan. O se paran frente a un espejo y hacen cualquier ejercicio. Lo mismo pasa en la academia, tranquilos. Les pido a los muchachos que prendan las cámaras, Diana Marcela, todos. Y bueno, y Óscar hace un ejercicio bien interesante porque dice, convierte, bueno, lo de la globalización, es que nos han hablado a nosotros de la aldea global. Y viene un texto para otra clase sobre que se llama la globalización, la ética global, hacia una ética global. Eso ahí los espero más afinados haciendo una crítica, un análisis, una reflexión, porque la van a estudiar. Bueno, y entonces cuando Óscar avanza en eso de la aldea global, a uno también, y de pronto alguien pudo haberle dicho, ay, sí, hombre, la aldea global, ¿y a quién le conviene que el mundo se convierta en una aldea global? Es decir, yo como amo a mi pueblo, a ver, qué sé yo, bueno, a Titiribí, a Betania, Samira, que ame mucho a Condoto, cualquiera, ¿cierto? Y resulta que los discursos de la globalización... Ismena, profe, Ismena. ¿Sabe qué? Está en la aldea global y entonces pierde en perspectiva su localidad. Bueno, ahí puede haber un tema de debate importante. Y hace unas reflexiones, recuérdenlas, quisiera que hubieran tomado apunte porque esas reflexiones van a ser pertinentes. Fueron reflexiones éticas que a veces no les hace falta maduración, pero en la medida en que cada uno lo haga, lo diga, lo exprese, lo socialice, lo traiga aquí a la mesa de debate, va a progresar. En la medida en que nos quedemos callados, es que yo sé mucho, sí, sabe mucho, pero para adentro, ese saber tiene que ser expresado. Esa es una discusión pues, que hemos tenido en otras oportunidades, porque él dice y se duele y se conduele. ¿Cómo es que hay una gente que son adictos al poder y dice y reclama y ahí ellos son los agentes de actos antiéticos, amorales? ¿Lo dijiste, Óscar, o no? Sí, profe, gracias por ponerme tanta atención. Sí, lo dijiste. Y se duele y entonces y reclama que eso... que tan bueno que la universidad sea un espacio para la reflexión amplia sobre esos asuntos, ¿cierto? Y bueno, decía Óscar, recordaba Óscar, y esto es un asunto que en ética también vale mucho, que la ética tiene que moverse dentro de los cambios históricos, y él habla de la caída del muro de Berlín. ¿En qué año fue? En el 86, ¿cierto, Óscar? Y habla de... Por ahí. Bueno, y entonces trae a colación la muerte de Jorge Eliezer
Luis Carlos Galán Sarmiento, cuyo movimiento llamaba el nuevo liberalismo, y bueno, Oscar lo quiere confundir con el neoliberalismo, aunque el neoliberalismo y neoliberalismo es lo mismo, pero a mí me gustó esa reflexión. ¿Sabe por qué? Porque puede ser confusa, pero puede ser real. Es que esos que se plantean, no, es que el nuevo liberalismo, una cosa es esa, que un partido se llame el nuevo liberalismo. ¿Listo? En contra del liberalismo viejo que traía Alfonso López Michelsen y los viejos liberales, los cachiporros antiguos. Él se quiso salir un poquito de la fila para decir, yo enarbolo las banderas de un liberalismo remozado. José Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero a la final, ellos estaban agenciando unas ideas que en el mundo estaban gravitando y empezando a gravitar, y era el neoliberalismo, que es una propuesta económica, como decía Oscar Foronda, inmoral. Y hoy en día estamos sufriendo de eso. Hasta por allá se fue él, hasta que entró Orfameri. Y Orfameri García también, ella se despacha en una reflexión importante, Orfameri, me gustó mucho. Porque ¿sabe qué? Es que la ética es una reflexión desde el corazón. Y ustedes van a encontrar esos autores, grandes autores, y les va a hablar distinto. Pero yo no quiero que hablemos de tantos autores, pero podríamos hablar de autores, podríamos empezar a hablar de autores. No solo de Habermas y Aristóteles, sino irnos hasta más atrás. Pero hagamos el ejercicio de reflexionar nosotros mismos y que esos autores nos sirvan a nosotros como palanca. Listo. Y ella decía que esta es una sociedad del desenfreno. Y a mí me parece muy importante eso. ¿Cómo es que hay gente que quiere sacar provecho de cualquier cosa y somos los empresarios y no nos importa si la salud, si la educación, si los niños, los ancianos se vuelven un negocio? Bueno, yo eso ya son cosas que pongo yo, Orfa. Tú me perdonarás porque me estoy basando en ti. Porque ella dice, ¿cómo es que alguien se aprovecha, pisotea los derechos de los demás en una carrera que raya en lo absurdo, siempre prevalida, llevada por la acumulación? Y ahí se rompen todas las normas. Y entonces esta sociedad se revienta. Eso es un análisis muy profundo, muy bonito, muy ético. Eso es un análisis ético. Pero hay que seguir. En la medida en que Orfameri diga eso, dentro de 8 días va a venir con ese cerebro y esos criterios y esa lengua más afilada. Afilada. Va a morder como culebra y nos va a envenenar con sus cosas. Nos va a introyectar todo eso que va a empezar. Porque nos falta es método, rigor y estudio. Hábito de estudio. La frase se les dio y dijimos, trabájenla, es decir, llenen eso de contenido para que nos hubiéramos podido quedar 2 o 3 horas hablando. Vea, Orfameri, eso que usted dice desde el dolor, cuando usted habla, ¿cómo es posible que haya tanta desigualdad, por Dios? Que es que hasta estos momentos de pandemia han evidenciado toda esa perversión social. Está hablando del siglo XX y creo que debió haber hecho mención a la canción y mención al texto base. Nunca pierda de perspectiva el texto base. Y cuando lleguen a un caso jurídico, nunca pierdan de vista aquí estamos jugando, ¿cierto? Aquí estamos jugando. Bueno, y entonces esto es muy importante que dijo Orfameri, porque ella hablaba de lo que yo les he dicho, Ubuntu, poderse reconocer en el otro. Yo soy él. Orfameri, lo dijiste. Y Orfameri, ¿cómo poder reconstruir un mundo si estamos perdiendo, si en los valores de la sociedad está quedando en un segundo plano, dice ella? ¿Y cómo no estamos reconociendo el otro? La alteridad, eso es lo que dicen los teóricos de todo este cuento de la ética, la alteridad.
ahí hay varios, por ahí hay varios autores de eso. Es que el otro existe, es que yo tengo que pensar que en términos del otro. Vaya, busquen a María de los Ángeles Januzzi. No, es que hay varios. Aquí hay un filósofo de América Latina que habla sobre la ética para la liberación, desde una ética del sur. Una ética del sur. Y yo, la verdad, yo no quisiera ni nombrarles tantos, porque tendríamos que hablar de muchos académicos. Lo que me interesa como profesor de ustedes y como rector de esta materia es que nosotros sigamos haciendo este ejercicio de pensar por cabeza propia. Así que así sea que los otros los estemos escuchando, nos sirvan, que usted vio un texto por allá de Carlos Garay, pero también vio el de Aristóteles, pero también se fue a Fernando Savater, y cualquier cosa le puede servir, hasta que de pronto llegó al tango de Goyeneche, siglo XX, cambalache, problemático y febril, y se lo bebió, y se acordó de la clase de ética, y hizo sus propias reflexiones. Eso es la ética. Cuando Orfameri continúa diciendo cómo esto es un salpicón social que degrada a la sociedad, es decir, y podríamos interpretar eso, y Orfameri podría armar ese muñeco conceptual distinto. Es una sociedad que no se reconocen valores. ¿Podría ser eso qué? Es una revoltura que no se reconoce, que no tiene una contextura y un músculo valorativo, un músculo axiológico. Una sociedad sin músculo axiológico, como dice un Bauman, oiga, búsquelo, la sociedad líquida, una sociedad evanescente. Hay muchos autores, bibliotecas enteras, compañeros, para uno poder sentarse a tomarse un tinto, un té con alguien. Ahorita es el té de la moringa para que no nos diga el coronavirus. Un té de moringa, oiga, y empezar a hablar de todos estos autores. Pero lo que ha hecho Orfameri es hablar desde su corazón, reflexionar desde su corazón. Y le digo a Orfameri que usted va en lo cierto, porque la reflexión ética es eso, es una racionalidad con corazón, con mucho corazón, porque es el hombre comprometido con su mundo, con su tiempo, con el ser y con lo que hay, ¿cierto? Orfameri hace ella estudió, ella leyó algo antes de venir y leyó esos 4 grandes valores aristotélicos y habló de la templanza. ¿De qué más hablaste? De la templanza, la prudencia. ¿Cuál más, Orfa? La justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Y son valores inherentes, son valores escasos, son valores valiosos. Así digámoslo, son valores valiosos. Son valores carísimos a la sociedad para poderla construir. Ella lo estudió, pero si otros también hacen lo mismo, venimos y hacemos un debate grueso, amplio y largo sobre esto. Y con Carlos Augusto, que ya lo veo cogiéndole las greñas. Qué tan bueno que Carlos Augusto valora estos temas porque nos dan la oportunidad. En la universidad es eso, es la oportunidad de pensarnos, de repensarnos. Y yo les digo, muchachos, ojalá por nosotros mismos. No vengan a que un profesor, no admitan que un profesor les dicte clase. Porque es que de pronto yo tengo un poco de cucarachas. ¿Y qué tal que mis cucarachas aniden en la maravillosa de Michael o de Sebastián? No. Yo respeto mucho a Diomer Rivillas, como a Samira, como a Juan David, para que mis cucarachas aniden en su cerebro. No, mis cucarachas son mis cucarachas. ¿Qué tal que yo las tenga bien amaestradas? No, déjelas ahí. Un profesor no tiene por qué estar inoculando virus mentales en otro. Claudia, quédate con tu cucaracha, con tus virus, lo mismo Víctor Hugo. Víctor, ¿qué tal yo?
inoculándote los huevos de mis cucarachas mentales con Antonina Artaud y Cioran y con mis poemas. No, piense por usted mismo. Porque pensar por uno mismo como empezó Carlos, y ese Carlos estudia ese tema, y denos una conferencia sobre eso, una conferencia que era de media hora, sobre el egoísmo. Es que eso es muy bello. Es que el ser humano egoísta, y ahí le digo, ojo que vamos a ver un tema que se llama la ética global, a donde todo el egoísmo es madre de muchos vicios. Y es más, hay una propuesta que se llama la ética egoísta. Es que yo soy yo primero, pero respondo a los demás por lo que hago. Una ética del yo, la vamos a ver, para que ustedes al menos tengan todos esos conceptos. Y miren ustedes una cosa, hay que tomar apuntes. Para construir todo esto, hay que tomar apuntes. Vuelvan a estas clases y las miran. Me gustó que Oscar apelara a esa gran categoría del egoísmo que es. Si hay unos que dicen que es el motor, o que explica, por ahí puede ser una categoría moral, para que nosotros analicemos, bueno, ¿qué explica que la humanidad se agarre de las greñas permanentemente? Que la gente se odie. Lo que decíamos ahorita, la alteridad, es que los de Bello no se tragan a los de Itagüí. Y hay pueblos donde los del pueblo, los de México, no se aguantan a los de Sevilla y viven a 9 kilómetros. Profe, ¿puedo decir algo? ¿Cómo? Profe, ¿puedo decir algo? Vea. Sí, claro. Yo he estado escuchando muy atenta a todo lo que los compañeros han dicho y no es que yo no, dame un segundo, y no es que yo no participe, sino que de pronto he estado como con una situación un poquito enredada, pero bueno. ¿Qué pasa, profe? Lo que pasa es que nosotros nos volvimos o siempre hemos sido los seres humanos muy intolerantes y siempre queremos y creemos y pretendemos que sea la dominancia de uno y del otro o que los egos sean los más valiosos y que los egos predominen. Yo, por ejemplo, en unos días atrás le decía a un grupo de la comunidad, digamos, pues como donde yo vivo en mi unidad, que a veces hay problemas de convivencia y yo les decía, vea, yo soy una mujer de un carácter muy fuerte, pero tener carácter fuerte no significa ser grosero, no significa tratar mal al otro. Nosotros hemos confundido el carácter fuerte con la grosería y con la pelea entre la misma comunidad. Tenemos que aprender que tenemos que bajar los egos y aprender a vivir en comunidad. Nosotros siempre queremos ser yo puedo, yo tengo, yo soy. No, no se trata de eso, se trata de que aprendamos a manejar los egos. Lo digo por mi experiencia, porque hay muchas personas que creen y sin conocerme tildan de ser una mujer muy altiva y no. Yo considero que nosotros tenemos que aprender a manejar esos egos, tenemos que aprender a vivir en comunidad y esto de lo que hemos estado hablando hoy, a mí personalmente y creo que a muchos nos deja como enseñanza que somos los mismos. No hay nadie diferente. Yo no conozco a nadie, perdón la expresión, con 5 patas, pues digámoslo en un algorio popular, o con 5 ojos. No, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y todos somos los mismos. El que tengamos la posibilidad, que la hemos buscado, porque también lo repito y lo repetiré toda mi vida, las posibilidades y las oportunidades hay que buscarlas. Es que yo no me puedo sentar y parar las patas y esperar a que barran. Eso no, porque es que yo no me puedo sentar y que todo me caiga, no. También las oportunidades hay que buscarlas y el que estemos aquí parte de las ganas que tuvimos un día
los que ya de pronto tenemos un pregrado y tenemos de pronto alguna que otra cosita y buscamos la posibilidad de profesionalizarnos en derecho, los que apenas están haciendo su primer pregrado, también buscaron esa posibilidad y estamos aquí, es de aprovechar esto y de saber que esto no se trata de ego, de saber que esto no es que el otro tiene más, el otro es más, no. Y yo considero, profe y compañeros, que eso es lo que más daña a la sociedad y a la comunidad. Los egos que no los sabemos manejar, esas ganas de decir es que yo sé más, es que yo soy más, es que yo puedo más, es que si a mi vecino no le gusta esta música, entonces yo la pongo más duro. Es que si mi vecino tiene la camioneta más costosa, yo hago lo que sea y me endeudo como sea, pero tengo que tenerla más costosa. Esto nos sirve como reflexión a todos que estamos todos en una misma condición, independiente del estrato socioeconómico que se viva, independiente la comunidad en la que se viva, todos estamos al mismo nivel, todos, y esto nos dejó esa enseñanza. Traigo a colación el que algunas personas que han fallecido por coronavirus de la clínica Estrato 6, falleció, su familia no pudo ir a ver la persona. El señor, el señor que vive en la calle falleció por coronavirus en un hospital del estado donde estaba atendido por el régimen subsidiado, mal llamado SISBEN, atendido por el subsidiado, falleció, tampoco nadie pudo ir a verlo. Particularmente los dos terminaron en la misma caja, en el mismo lugar, en el mismo cuarto frío, esperando su turno para ser cremados. En conclusión, estamos en el mismo nivel, independiente del estrato, independiente de la educación, independiente de lo que estudiemos. Estamos en el mismo nivel y lo repetiré siempre. De todo lo que he escuchado de mis compañeros, de todo lo que he escuchado hoy, saco esa conclusión. Espero pues que sea de utilidad para todos. Muchas gracias. A ustedes ya de muchas gracias, muchas gracias. Sí, en verdad es eso, de eso se trata la reflexión ética, de que nos permitamos pensarnos y pensar el mundo. Yo les decía, quizá a ustedes les decía en una ocasión que, bueno, empecemos de lo mayor a lo menor, hasta que lleguemos a pensar de pronto así, esa ética y esas costumbres y esa moral y esas preceptivas que podrían diferenciar hasta un barrio de otro. Vamos a mirar a ver qué puede suceder. Dentro de 8 días, para las próximas clases, vamos a mirar, ya hay un tema y hay un foro que se cierra dentro de 8 días, se cierra precisamente el viernes a las 10 de la noche, dentro de 8 días. Ahí está el foro y quiero que participemos en ese foro todos de manera muy activa y tienen tiempo, compañeros, de